Usted declaró ayer que iba a ser una inversión importante Ecuador en la compra de armamento. Y bueno, presenciamos o vivió Ecuador también una crisis militar reciente. Entonces, retomo la pregunta. ¿Institucionalmente considera que el gobierno de Rafael Correa está sólido? Bueno, creemos que la mayor solidez se basa en el pueblo ecuatoriano, en ese gran apoyo. Pero por supuesto, hemos recibido un país totalmente desinstitucionalizado, donde algunas instituciones han, por tradición e incluso por constitución, tenido atribuciones que no corresponden. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas como guardianes de la democracia, perdóname, son los ciudadanos. Somos los ciudadanos los guardianes de la democracia. Entonces, obviamente hemos recibido un país tremendamente frágil, pero con ese apoyo popular creemos que el gobierno puede continuar haciendo estos cambios y reconstruyendo una institucionalidad para todos y para todas. No esa poca institucionalidad de antaño, solo para los más poderosos o para los mismos de siempre. Con respecto a su pregunta en cuanto a la inversión en armamentos, dentro de la destrucción generalizada en que recibimos el país, también estaban destruidas nuestras Fuerzas Armadas, su capacidad operativa estaba muy reducida. Por eso fundamentalismo ideológico, de que todo gasto público era malo, entonces ni siquiera había que gastar en defensa, pero también por indiferencia, corrupción, etc. Luego del incidente gravísimo que tuvimos el 1 de marzo, cuando el gobierno colombiano se atrevió a bombardear dentro de nuestro territorio, eso fue un sacudón para darnos cuenta que tenemos que acelerar los procesos de reconstrucción de nuestra capacidad de defensa, que nunca lo descuidamos en este gobierno, pero íbamos paso a paso. Por ejemplo, pusimos énfasis en la Marina por los graves problemas de coyoterismo, piratería, contrabando de combustible que teníamos. Entonces no pudimos atender todos los sectores con la misma celeridad, pero en la Fuerza Aérea, por ejemplo, sí estábamos comprando helicópteros de transporte. Sin embargo, pues esta artera agresión del gobierno de Uribe claramente pues, nos cambió las prioridades, la estrategia, las velocidades. Tenemos que acelerar el incremento de operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, sobre todo la Fuerza Aérea. ¿Y con qué objeto? No queremos caer en la trampa de Uribe. Uribe quiere involucrarnos en su plan Colombia, militarista, guerrerista, que la FARC tenga un frente sur. No vamos a caer en esa trampa, pero ya en estos momentos tenemos 11.000 miembros de la Fuerza Pública en la frontera norte. Nosotros limitamos con la FARC, no con el Estado colombiano. Colombia tiene 2 puestos. Porque esa es la estrategia de Uribe, apoyado por los americanos. Atacar de norte a sur a la FARC y nosotros que lo aguantemos en la política del yunque. No vamos a caer en esa trampa, no nos vamos a involucrar en el plan Colombia, pero sí vamos a saber defender nuestro territorio, cualquier fuerza, escúcheme bien, irregular o regular, que ingrese en nuestro territorio. Ojalá que se me entienda bien. Y tampoco vamos a arriesgar sangre ecuatoriana en un conflicto que no es nuestro. Esos 11.000 hombres, si se hubiera tenido una estrategia más inteligente, nos cuestan como $100 millones anuales. Ya hubieran podido ser pagados los nuevos radares, los nuevos aviones no tripulados, los nuevos aviones Super Tucano, etc. Si se hubieran tomado estas decisiones de antes. Entonces pensamos hacer una reconversión básicamente tecnológica para cuidar nuestra frontera norte, para no arriesgar vidas humanas. Intensificar el control de la frontera por medios tecnológicos, aviones no tripulados, radares y aviones interceptores, y retirar la gran mayoría de esos 11.000 hombres, que además de costarnos tremendamente caro, lo más importante es que arriesgamos vidas ecuatorianas y eso no lo vamos a permitir. Ahora que habla del conflicto con Colombia, fíjese, lo que ocurre entre Ecuador y Colombia en este momento va más allá de ese incidente, porque va a marcar un precedente importante en lo que es las relaciones entre los países de la región y más allá, ¿no? Este ataque de Colombia, ¿usted diría que se incluye dentro de la llamada política de seguridad democrática del presidente Uribe? Esa política que transpone fronteras, transpone soberanía en la lucha o bajo la excusa de una supuesta lucha contra el terrorismo internacional. Usted dice, vamos a comprar armamento, vamos a equipar las Fuerzas Armadas y seguramente mañana o pasado o la próxima semana vamos a ver que se digan cosas como la que se dice con respecto a Venezuela, que es que está preocupado el Pentágono, etcétera, por el armamentismo. Entonces le pregunto, ¿usted cree que se inscribe allí y cree usted que Ecuador en este incidente fue un globo de ensayo para esa política? Mire, el incidente no fue de seguridad nacional de Colombia ni nada por el estilo, fue un acto político. Si Uribe, como la barbaridad que sostiene que Ecuador es un santuario para la FARC porque de repente se nos infiltran campamentos de la FARC en el Ecuador. Bueno, Colombia es 10 veces más santuario, pues si tienen decenas de miles de kilómetros cuadrados que no controla el gobierno colombiano.
si no fuera un santero para la FARC, si tener infiltración de la guerrilla de la FARC en nuestro territorio implica colaboración con la FARC, Uribe es el mayor colaborador con la FARC. Sí, están todos los jefes, están todas las bases, etc. Colombia no controla aproximadamente 70.000 kilómetros cuadrados de su territorio. Nosotros limitamos con la FARC. Le insisto, usted vaya al Putumayo, vaya a la región de la selva amazónica ecuatoriana y al frente verá los cultivos de droga y las patrullas de la FARC. No va a haber fuerza pública colombiana. Entonces, es el Estado colombiano el problema, el que no tiene control sobre su territorio. Conociendo esto, ¿por qué estas historias de desprestigio? ¿Por qué atacar a Raúl Reyes cuando se encontraba en Ecuador, si estaba entre Ecuador y Colombia? Y lo tenían detectado. Pues fue un acto deliberado político para involucrar a Ecuador en un conflicto que no es nuestro o para tratar de desestabilizar a un gobierno progresista, autónomo, soberano, que no tiene jefes, que no tiene titiriteros y que ha rehusado involucrarse en el Plan Colombia. Entonces, básicamente, nosotros tomamos ese ataque como, además de una traición de lealtad tremenda del gobierno de Uribe, como un acto político tratando de desestabilizar, afectar la imagen de nuestro gobierno, le insisto, soberano y digno, y una estrategia para involucrarnos en el Plan Colombia. Estrategia que no le va a dar ningún resultado. Quiero aclarar otra cosa, Ecuador no se está armando, está recuperando su capacidad operativa. Estamos comprando 24 Tucanos, 12 de las cuales se van para entrenamiento, porque en estos momentos, no puedo revelar cifras, pero ni siquiera tenemos suficientes aviones para que se entrenen nuestros pilotos. Entonces estamos recuperando capacidad operativa. Teníamos 4 radares en la frontera norte funcionando bastante mal, son tremendamente obsoletos. Vamos a reemplazar esos 4 radares, es decir, Ecuador no está cayendo en una carrera armamentista. Vamos a repotenciar los Cafires y los Mirage que ya tenemos, pero están en pésimas condiciones. Entonces estamos aumentando la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas, fundamentalmente en base al armamento que ya tenemos, repotenciándolo. No es que estamos en una carrera armamentista y mucho menos. Y eso Ecuador nunca va a caer. La relación de fuerzas entre Colombia y Ecuador es 10-1. Con cualquier esfuerzo que hagamos, vamos a llegar a 10-3, 10-4, es lo mismo. Nosotros tenemos otra óptica de defensa, es decir, tener nuestro territorio adecuadamente vigilado y defendido, una fuerza disuasiva de defensa, jamás de ataque. Nosotros no somos... Usted dice que el objetivo de esa incursión armada fue político y yo quiero... Política externa e interna. Era para Uribe mostrar el trofeo de Raúl Reyes, aumentar popularidad. El mejor negocio para el gobierno de Uribe es esta guerra, pues por favor. Y segundo, los miles de millones que recibe anualmente de Washington para su Plan Colombia, le salva la economía. El mejor negocio para Uribe es mantener la guerra. Por eso, el último que quiere la paz en este planeta, la paz con la FARC, se llama Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué relación, a su juicio, tiene el presidente Uribe y todas sus consecuencias con la política de guerra preventiva de los Estados Unidos? Total, pues. Si Estados Unidos hasta el último, ya ni siquiera Colombia defendía esa posición en OEA y Estados Unidos la continuó defendiendo. Entonces esa fue la aspiración del gobierno de Uribe, ¿no? La aspiración de ciertos aprendices de emperadorcitos que querían imponer ese principio en América Latina, pero no esperaban una reacción como la que tuvo del lado de Ecuador y una reacción también de los presidentes de América Latina, por ejemplo en Santo Domingo, donde inclaudicablemente, sin condiciones, defendieron el principio de la inviolabilidad del territorio, de la inviolabilidad de la soberanía de otros estados. Entonces se quedó con los trastos hechos el gobierno de Álvaro Uribe, porque ellos querían imponer con el respaldo de Washington esa doctrina, ese principio en la región, y la región lo rechazó en forma contundente, de raíz, tanto en la Cumbre de Río en Santo Domingo, cuanto en la reunión de cancilleres en la Organización de Estados Americanos.